¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad, en la materia de Administración de la Integridad Mecánica? En la sesión anterior vimos sobre la unidad 1 de Introducción el objetivo, alcance y principios de la integridad mecánica. En el 1.2, establecimiento del grupo de trabajo de integridad mecánica. Esto vamos a fortalecer en los foros de dudas y retroalimentación, ya que se requiere un procedimiento para establecer las funciones que deben de tener cada uno de estos grupos y deben ser grupos multidisciplinarios. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver cuál es la determinación de equipo crítico y la revisión de bases de diseño. La determinación de un equipo crítico en todo lo que hablamos sobre la integridad mecánica es un proceso crucial en diversas industrias de diferentes giros, que son empresas que están catalogadas dentro de la semana como de alto riesgo. ¿Sí? Cada una de estas plantas, como son la parte petroquímica, las empresas industrias nucleares, industrias aeroespaciales, industrias químicas, entre otras, que son empresas catalogadas, como mencioné anteriormente, como empresas de alto riesgo. Estas empresas tienen sus análisis de riesgos ambiental nivel 1 o nivel 2 de acuerdo al riesgo que pueda ocasionar, y esto es de acuerdo a los accidentes que pueden provocar pérdidas humanas, pérdidas de proceso y también en afectación al medio ambiente. Es uno de los puntos muy importantes para la determinación del equipo crítico es primeramente la identificación de qué equipos críticos manejo. Por ejemplo, en el tema de la seguridad operacional, siempre se le pregunta a la persona cuáles son tus escenarios más críticos que tienes dentro del proceso. La persona de producción, la persona de mantenimiento, la persona de seguridad conocen cuáles son los escenarios de alto riesgo que se pueden manejar en la planta. Entonces, la identificación de equipos críticos es el primer paso. Tenemos que identificar cuáles serían esos equipos críticos, pero estos son aquellos que por cualquier eh, falta de procedimiento, falta de operabilidad por parte de la persona, puede resultar en consecuencias graves, como accidentes fatales, que dentro de esos accidentes fatales va a haber, como lo he mencionado con antelación, lesiones al personal, daños ambientales, pérdidas económicas significativas. Y estos equipos críticos que podemos identificar puede ser un recipiente sujeto a presión, que vamos a ver después la definición con la norma 020 STPS 2011. ¿Cuáles son esos equipos a presión, sujetos a presión? Pueden ser también tuberías, reactores y válvulas de seguridad. Como vemos allí en la imagen, vemos un reactor de Chernobyl. Sabemos que Chernobyl hasta el momento está activo. Sí está teniendo una contención por elementos diversos, pero Chernobyl hasta el día de hoy está activo. Entonces, estos equipos críticos como reactores que no se llevan una administración o un análisis profundo de la operación, pues va a provocar accidentes fatales. Otro punto es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es que ya identificamos cuáles son los equipos críticos, procede a realizarse una evaluación de los riesgos para determinar cuáles son los potencial
fallos o los posibles impactos de esos fallos, que esto implica analizar factores como presión, hay mayor presión, hay menor presión, la temperatura, los materiales utilizados, la carga operativa, la frecuencia y tipo de mantenimiento. También todos los factores que se pueden utilizar como vacío, ¿sí? Que a lo mejor el equipo no tiene factor de presión, pero sí tiene vacío de temperatura. Entonces, se manejan esos factores para evaluar los posibles riesgos. Y la metodología que se puede utilizar para evaluar los riesgos de proceso, pues es la metodología HACCP. Los análisis de consecuencias es, después de la evaluación o análisis de riesgo, pues vemos los análisis de consecuencias que se origina, ¿sí?, sobre estos riesgos. Y se tiene que evaluar las posibles consecuencias de un fallo de un equipo crítico. ¿Cuáles son las consecuencias de una explosión o una fuga de una tubería de amoníaco o una fuga en un reactor por hidrógeno? ¿Cuáles serían esas consecuencias, no? Y que esas consecuencias, como lo menciona en este párrafo, es simular los escenarios de riesgo para evaluar cualitativamente los impactos y efectos indeseables de los eventos o escenarios de riesgos definidos como fuego, explosiones, nubes tóxicas y derivados de la carencia o pérdida de controles de ingeniería o administrativo, que vamos a ver que los controles de ingeniería o administrativos, ¿sí?, son, digamos, jerárquicamente los controles, vas de más a menos. La parte central o media de los controles es un control de ingeniería. ¿Cuál es el mejor control? Y lo vamos a ver en el foro. El mejor control es eliminar el peligro, eliminar el equipo crítico. La eliminación de peligro no nos va a traer ¿qué? Riesgos, ¿sí? Entonces, el control si no se elimina, se tiene que sustituir. Entonces, el control de ingeniería es la parte media efectiva de los controles. Después de los controles de ingeniería, el control administrativo es el que sigue, pero es menos efectivo que un control de ingeniería, ¿sí? Entonces, de ver la evaluación de consecuencias, debe incluir condiciones y cantidades de fugas o derrames, áreas afectadas y efectos de la seguridad. Como vemos ahí en este cuadro, vemos una gráfica sobre el tipo de consecuencia que va del 0,1 al 0,4, que C1 es menor y C4 es catástrofe, ¿no? Entonces, vemos la tipo de categoría. Esta gráfica lo maneja en el COMERIS 144, que es un procedimiento que maneja Pemex, en la cual pues vamos a ver en los foros, primeramente, el grupo multidisciplinario, que es el GEMAER, así se le denomina, GEMAER, y posteriormente cuáles son los procesos para la elaboración del análisis de riesgo y cuáles son las metodologías que debemos de utilizar, ¿sí?, para hacer un análisis de riesgo. Entonces, si vemos ahí, para seguridad de las personas que son lesiones o son enfermedades de trabajo, ¿sí?, puede ser hasta grave. En la parte de áreas de afectación en el ambiente puede ser moderada y en la parte del negocio también es grave y la imagen relación con vecinos puede ser moderada. Entonces el análisis de consecuencias es la simulación de esos escenarios que pueda ocasionar un equipo crítico. ¿Cuál es el radio de afectación que puede tener una caldera? ¿Sí? El radio de afectación que debe tener la caldera, a cuántos metros cuadrados o cuántos metros a la redonda
va a ser la afectación. Y esa zona más afectada se le llama zona caliente. Es la zona en donde va a haber mayor, ¿sí?, afectación, ¿sí?, por posibles derrames, fugas o explosiones. La siguiente es la zona tibia, que si no se establecen controles inmediatos, pues va a tener otros problemas que ya debe de zona tibia, va a ser la zona caliente. Y posteriormente la zona fría es la zona más segura, es la zona en donde se tiene que establecer el comando de incidentes, ¿sí? Entonces, el análisis de consecuencias, pues es la simulación de escenarios. Posteriormente, en el tema de la revisión de los diseños, de base de diseño, es parte fundamental de anteproyecto y también la parte de puesta a marcha del proceso, que es lo que pasó con Chernobyl, ¿sí? Que estaban realizando pruebas a las 3 de la mañana, ¿sí?, realizando algunas pruebas piloto en la cual pues ocasionó, ¿sí?, algún problema dentro del proceso y ocasionó la explosión de Chernobyl, ¿sí? Y esto afectó parte del patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, la revisión de la base de diseños es un proceso sistemático y debe ser muy riguroso, que se realiza para garantizar la calidad, la integridad y adecuación del diseño inicial de un proyecto antes de proceder a la fase de ejecución. Diferentes leyes, reglamentos a nivel México, a nivel nacional, dice que es un delito grave, ¿sí?, realizar algún proyecto de construcción, de demolición, ¿sí?, de diferentes índoles de la parte de la construcción sin tener un análisis de riesgo, ¿sí? Eso podemos ver en el reglamento de protección civil, podemos ver también otros reglamentos que nos dice que antes de hacer un proyecto se requiere hacer pues un análisis de riesgo, que es la parte fundamental, ¿sí? Entonces la recopilación de documentos es relacionado con la base del diseño, que puede ser la parte estructural o la parte mecánica o la parte de un equipo, que puede incluir planos, puede ser DTIs, isométricos, especificaciones técnicas, cálculos de ingeniería, informes de análisis, requisitos del cliente, la parte normativa y estándares aplicables, entre otros. Primero es la recopilación de estos documentos. La recopilación de estos documentos, pues nos va a decir si el equipo está eh, diseñado sobre un código que es el código ASME, ¿sí? O si no, las válvulas de seguridad deben de estar calibradas a tal, que es la memoria de cálculo que tiene pues la caldera, y que eso pues dentro de la recuperación de documentos pues debe de haber también un dictamen por una unidad de verificación sobre el tema, sobre los equipos sujetos a presión. Entonces viene la parte importante de la estandarización, que también estándares voy a utilizar para poder cumplirlas. Si yo tengo un sistema de gestión integral, pues tengo que cumplir con el sistema integral en el caso de la evaluación de los equipos y también en la parte de las normas aplicables para ese equipo. La verificación de los requisitos. Tenemos que evaluar los requisitos con el cliente y cualquier normatividad aplicable que estén claramente definidos en la base del diseño y que el diseño propuesto cumpla con todos estos requisitos. Como mencionamos, con antelación, el análisis de riesgo. Los análisis de riesgo es de suma importancia, como lo vimos el día de ayer en la sesión número 1, pues la tarea va a ser investigar sobre el ISO 12100, que habla sobre los análisis de riesgos de maquinaria y equipo, ¿sí? Y en esos análisis de riesgo, que son la parte medular, la parte importante,
para establecer, para revisar y aplicar controles para la mitigación de los riesgos, ¿sí? Entonces, la validación de los cálculos y análisis, revisar que los análisis están bien, revisar que cumplan esos análisis, estos cálculos con el personal certificado y con cédula profesional. Revisiones técnicas de calidad, si algún equipo tiene en su diseño, está dentro sobre una certificación de Estados Unidos o certificación código ASME, se tiene que revisar técnicamente la calidad, ¿no? Y en este caso se busca garantizar la integridad técnica del diseño y la ausencia de errores o deficiencias. Un ejemplo, como vemos en la imagen, una caldera de diferente, pues vemos dos calderas de la marca Cleaver Brooks. Estas dos calderas manejan una presión de diseño y una presión de trabajo. Vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Ya podemos después evaluar que cuando hacemos la revisión de base de diseño, también se revisa la revisión de la temperatura de diseño y la temperatura de trabajo que debe tener un equipo crítico. Pero aquí este es un ejemplo sobre la revisión de diseño y la presión del trabajo. Como podemos ver, son dos conceptos este, importantes en el diseño y la operación. Uno es en el diseño y otra es la operación segura de los equipos sujetos a presión, en la cual pueden ser recipientes sujetos a presión, tuberías y sistemas que transporten fluidos. La presión de diseño es la presión máxima permitida para la cual el equipo o sistema ha sido diseñado. Es el valor máximo de presión que se espera que el equipo pueda soportar de manera segura durante su vida útil bajo condiciones normales de operación. La presión de diseño se determina durante la fase del diseño del equipo y se basa en una serie de factores. ¿Cuáles son esos factores? Como los materiales, el grosor del material, los estándares de diseño, los códigos de construcción, los requisitos regulatorios y las condiciones de operación esperadas. Esta presión de diseño suele ser especificada por el fabricante del equipo y puede estar marcada en el equipo mismo con una placa junto con detalles de diseños relevantes, ¿no? En las placas que podemos ver en un costado de la caldera, podemos ver la presión de diseño, la temperatura de diseño, ¿sí? Cuál es la capacidad térmica y la presión del trabajo, ¿sí? La presión del trabajo es típicamente menor que la presión de diseño y se establece teniendo en cuenta un margen de seguridad adicional sobre la presión de diseño para garantizar una operación segura y confiable. Y eso vemos nosotros en la memoria de cálculo que se realiza en una caldera sobre el código, en la construcción de un código ASME. Vemos ahí en la parte de la fórmula cuánto deben estar calibradas las válvulas de seguridad, ¿sí? ¿A cuánto deben estar calibradas las válvulas de seguridad? ¿Sí? Entonces debemos de respetar, ¿sí? La calibración de las válvulas de seguridad. ¿Sí? La presión de trabajo puede variar durante el ciclo de vida del equipo en función de las condiciones de operación específicas como cambios de temperatura, la carga o tipo de fluido transportado. Sin embargo, siempre debe mantenerse por debajo de la presión de diseño. Ese es un ejemplo que podemos ver que en la revisión de la base de diseño y base también en la parte
del diseño, perdón, de la presión de operación que va a utilizar dentro del proceso, ¿sí? No sea mayor que la presión de diseño. Cualquier duda, comentarios sobre estos puntos, estamos a la orden y seguimos con la siguiente sesión.